Informe Enigma. Misterio. Experiencias paranormales de un equipo de investigación dirigido por Jorge Ríos. Informe Enigma. Cada viernes por la noche en Radio Platja d'Aro. Informe Enigma. Jorge Ríos. Jorge Ríos. Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Jorge Ríos, Informe Enigma. Ya llevo 24 horas aquí atrapado. He estado picando la roca, más que nada para calentarme. Me quedan unos 150 mililitros de agua que deberían mantenerme con vida hasta mañana por la noche, si tengo suerte. Se acabó. Mamá, papá, no os he apreciado como tendría que haberlo hecho. Os quiero. Y siempre estaré con vosotros. No te rindas, Aaron. No te rindas. Pocas veces en Al filo de lo imposible hemos tenido la suerte de poder contar una historia tan excepcional como esta. En 1950, Maurice Herzog y Louis Lachenal se convirtieron en los primeros seres humanos en conquistar una cumbre de más de 8.000 metros, el Annapurna. Casi una vida después de aquella hazaña, Herzog ha querido volver con nosotros a su montaña. El pasado que representa Herzog se encontrará al pie de la Annapurna con la incertidumbre de un presente de aventura encarnado por Juan Oyarzábal y sus compañeros. Esta cumbre era el último de los 14 8000 que le restaba a Juanito por escalar. Les invito a que nos acompañen en esta emocionante historia que compendia medio siglo de aventura del hombre luchando por alcanzar las cimas más altas del mundo.
Y ahora sí, saludamos a Sebastián Álvaro Lomba. ¿Cómo te encuentras? Pues con mucho trabajo y con mucho calor, pero bien. Bueno, tener trabajo es bueno, dicen, ¿no? Sí. Estar activo me parece que es no solamente importante, sino que es la clave de hacer cosas interesantes, de vivir otro tipo de vida, o vivir un tipo de vida que es más apasionante. Y desde luego mi vida ha sido muchas veces dramática y a veces triste, pero desde luego siempre ha estado vivida con pasión. Háblanos de tu última expedición de la que acabas de llegar en Pakistán. Bueno, ha sido una expedición maravillosa. El año pasado ingeniamos entre Abdul Karim, el porteador más famoso, más prestigioso de Pakistán, y yo, una expedición para hacer que por primera vez en la historia del Baltistán, chicas del Baltistán escalaran sus montañas. Esto que puede parecer algo nimio, sin embargo, en un país islámico como Pakistán es una rareza el que las mujeres puedan dedicarse a cosas diferentes de las que les está mandado, digamos, por su situación en la escala social. En Pakistán es prácticamente rara avis. Así que lo que hicimos es 3 nietas de Abdul Karim, 3 chicas de 15 y 18 años, han escalado una montaña de 6.050 metros, el Manglisar, una montaña que es sencilla, pero que lo que queremos que sea es el inicio de hacer un grupo femenino que impulse sus escaladas, que al año que viene puedan escalar un 7.000 y quién sabe si en un par de años o 3 puedan intentar la escalada de un monte de 8.000 metros. Pero más que eso, en realidad lo que está de fondo es que las mujeres del Baltistán tomen sus decisiones, las decisiones más importantes que corresponde a sus vidas, que puedan dedicarse, si quieren, a ser guías de montaña o, en este caso, además de escalar montaña, pues lo que queremos es que vayan a la universidad, que una de ellas va a empezar ya el año que viene, las otras 2 todavía les quedan seguramente 3 o 4 años antes de poder enfrentarse al final de sus estudios. Y para todo esto pues es fundamental que la gente que tiene responsabilidades sobre ellas en el pueblo de José, que son sus padres fundamentalmente, y en este caso además su abuelo, pues que no las casen tan pronto, con 14 años, que viene a ser la costumbre. Lo que tienen que hacer esas chicas es en realidad acoplarse a las corrientes modernas que hay en Europa y en otros lugares del mundo, que tienen que primero terminar sus estudios, iniciar vidas que les plazcan a ellas y que en realidad tenga que ver con sus decisiones, y después, pues cuando les toque el tiempo, si ellas deciden, pues que se casen, que tengan hijos, que en fin, ese tipo de cosas. Así que ha sido una experiencia realmente maravillosa para mí. Era la primera vez, he ido muchas veces con porteadores del Karakorum, pero es la primera vez que iba con chicas que para ellas ha sido hacer realidad uno de sus grandes sueños, ¿no? Era la primera vez que salían del valle, la primera vez que montaban en coche, la primera vez que alguien les dedicaba su tiempo y las trataba con mimo. Las hemos equipado de pies a cabezas. La primera vez que se sentaban en una mesa con gente diferente a su familia, y además en sillas, que ya suelen en José se sientan en el suelo, y que además han podido hacer realidad sus sueños, ¿no? Escalar un pedazo montañón, aunque no fuera muy complicado, porque es una montaña que la elegimos precisamente porque no tiene muchos peligros objetivos, y lo han hecho muy bien, con mucha cabeza, pero han tenido que tomar decisiones al respecto de su vida, ¿no? Es decir, una de ellas entró en pánico porque estuvo a punto de caerse a una grieta. Han tenido que ir con otra chica
que hemos llevado de España, una guía de montaña, Miriam Marco, una de las pocas mujeres en España que es guía de montaña, y que yo quería que fuera precisamente una mujer que les es mucho más cercana, a las que les enseñara, a las que les formara en la práctica de la montaña, en cómo ponerse un arnés, en cómo caminar, en cómo colocarse los crampones, cómo escalar en roca, cómo escalar en hielo, ¿no? Así que todo eso ha salido además perfecto, ha salido no sin dificultades, pero ha salido tal cual lo teníamos ideado y planificado, y la verdad es que ha quedado todo el mundo muy contento, yo personalmente, y las chicas cuando volvieron al pueblo y estaba el pueblo en la calle, y las mujeres, los niños, eran sus heroínas, y en el colegio como se han levantado todos a aplaudirlas y a gritarlas larga vida. Bueno, eso ha sido de las cosas más emocionantes que me han pasado. Hablando de vida, Sebastián, ¿cómo acaba uno dedicándose precisamente a esto, ¿no? A esta forma de vida? ¿Cómo acaba uno declinándose por verse cara a cara con la muerte prácticamente a diario? Es que más que verse con la cara a cara con la muerte, lo que nos vemos es cara a cara con la vida. Es que todo, generalmente el amor y la pasión por las montañas, o por lo que sea, ¿no?, nace de un instinto básico que tenemos todos, que tiene que ver con la curiosidad, ¿no? Y un día nos llevan al campo y queremos ver qué hay más allá del bosque o más allá del río, y vemos una montaña y nos gustaría subir ahí para ver qué se ve desde lo alto de aquella montaña, y siempre que subes a una montaña lo que ves alrededor son otras montañas y otros retos, y todo esto te deslumbra porque tiene que ver con instintos primarios del ser humano, que tiene que ver con nuestros miedos y al mismo tiempo con nuestras virtudes, con la valentía, con la solidaridad, con la capacidad que tenemos de alumbrar la belleza. Somos el único mono, el último gran simio en la Tierra que tenemos capacidad de emocionarnos al ver una puesta de sol o un cuadro de Velázquez, en una palabra, y todo eso que tiene que ver con las dos o tres cosas básicas que nos hacen diferente del resto de los seres humanos, al final nos trastoca, es una especie de proceso de alienación que nos arrastran los paisajes, la belleza, y después también, y por qué no, los amigos, las emociones que compartimos con ellos, los amores y los afectos que van ligados a experiencias tan intensas que no se pueden vivir de otra forma en otros aspectos de la rutina cotidiana en una gran ciudad, ¿no? Y todo esto al final lo que te lleva es a buscar la vida. Lo que ocurre es que muchas veces el buscar la vida en condiciones extremas lo que te hace es también poner en juego tu vida. Hay veces, muchas veces, si te dedicas a escalar altas montañas, que tienes que pagar un precio por aquello que te gusta, por aquello que te arrastra el alma, y en el caso de la montaña, pues a medida que vas recorriendo esos escalones, que son escalones de una escalera muy alta, que te lleva, a veces te puede llevar al cielo, pero también te puede llevar al infierno, ¿no? Así que es una especie de contradicción entre lo que somos, y que nos gusta la comodidad, nos gusta el controlarlo todo, nos gusta el conocerlo todo, pero luego la realidad es que cuando estamos un mes en casa, lo que queremos es volver a salir. Lo que queremos sabemos que apenas conocemos nada, es una gota de conocimiento dentro del océano de lo desconocido que significa nuestro planeta y el universo en general, y tenemos que volver a salir ahí fuera. Y todo eso tiene que ver, desde luego, con una forma de vida, con una forma de concebir la vida, que viene a ser lo que resumió Rudyard Kipling en una frase que dijo: solo hay dos clases de hombres, los que salen a ver el mundo y los que se quedan en casa a ver pasar el mundo por debajo de la ventana, ¿no? Hablando de pagar un precio, muchos nos preguntamos qué recompensa tiene todo este esfuerzo y si merece la pena a veces perder a compañeros por el camino por alcanzar una cima. No, nunca.
nunca merece la pena no perder a un amigo, por Dios, no merece ni merece la pena que te corten un dedo. Lo que pasa es que primero todos vamos a morir, ¿no? Por quitarle hierro al asunto este, que es realmente filosófico y que está en el origen de todas las preguntas que nos hacemos desde que nacemos. Pues la única certeza es que vamos a morir y que como decía Benjamin Franklin, y que vamos a pagar impuestos, ¿no? Así que desde el principio conviene que tengamos en cuenta que al final nuestra vida va a tener un fin más o menos cercano, que además no decidimos nosotros, todavía no tenemos la capacidad de vislumbrar cuántos años vamos a vivir ni de qué forma. Lo que ocurre es que en algunos países, entre ellos el nuestro, España, en el que nos encontramos, podemos decidir a veces el tipo de cosas que queremos hacer. No siempre, porque tenemos que trabajar por obligación y tenemos que cumplir con otro tipo de obligaciones familiares o laborales o personales, pero a veces se nos concede, la vida nos concede algo tan maravilloso como poder irnos a una expedición al Himalaya, a escalar, en este caso, una montaña de 6.000 metros y a vivir experiencias únicas, extraordinarias, a veces con amigos, a veces con gente que ni siquiera llegamos a conocer, como son los porteadores que nos acompañan, o como las chicas estas, que he sido feliz simplemente mirándoles las caras cuando ellas eran felices. Todo esto tiene que ver con la estructura más compleja del ser humano, de nuestros sentimientos y emociones más profundas, y a veces perdemos. A veces no llegamos a hacer bien las cosas, no calculamos, no planificamos, no ejecutamos bien nuestros sueños, no sabemos hacerlos, nos equivocamos, o simplemente cae una avalancha o caen unas piedras que se mueven por la acción de la gravedad, o hay un terremoto en el Himalaya, como es tan frecuente, y de repente el monte se te cae encima. Y ese tipo de cosas nos inunda la tristeza durante cierto tiempo, y muchas veces te planteas esa pregunta que me hacías, ¿no? Si merece la pena. Y a esa respuesta, a esa pregunta, solamente la puede dar cada uno de nosotros, porque tiene que ver con lo más íntimo y también tiene que ver con otras cosas más difíciles de medir, digo, desde fuera, que son los miedos y la valentía o la cobardía. Así que yo he visto a gente que creí que era valiente comportarse como cobardes en momentos determinados, y no solo en la montaña, sino en la vida cotidiana. Pero el perder a un amigo, en el monte, y yo en 30 años aproximadamente he perdido 33 amigos cercanos, pues te derrumba, te deja hecho polvo durante una buena temporada. Y en mi caso, al final te das cuenta, primero, que si dejo de hacer aquello que me apasiona, me voy a terminar convirtiendo en un viejo gruñón malhumorado, que además no seré yo. Y que al final, ¿qué leches, no? Es decir, tenemos que vivir nuestras vidas. No podemos vivir las vidas de otros, ni siquiera la vida de la gente que más queremos, de nuestros familiares, de nuestro amor más cercano. Al final, cada una de esas personas vive su vida, porque es lo que les toca. Y tú tienes que vivir la tuya, siendo coherente con tus pensamientos y no siendo imprudente. Lógicamente hay gente que quizás confunde lo de estar al filo de lo imposible con ser un imprudente redomado. Yo me gustaría recordar que llevo más de 230 expediciones y que en Al Filo solo perdí 2 compañeros en todo ese tiempo, en esos 30 años, ¿no? Así que hay que ser prudente, pero es inevitable saber que vamos a perder a gente que queremos, y que si seguimos haciendo este tipo de cosas, pues es probable que un día tengamos la posibilidad de quedarnos en cualquier montaña. Sebastián, ¿en qué cimas has estado? Bueno, he estado en un montón de montañas preciosas, pero si tuviera que destacar una, por ejemplo, por lo que simbolizó, pero también por la maravilla de aquella tarde, fue subir a la montaña Jaca, que
el que le pusimos nosotros el nombre en 1994, en medio de la Antártida. Y unos días antes habíamos tenido unos días de perros, habíamos subido al Monte Vinson, siempre con temperaturas durante casi 24 horas por debajo de 35 grados bajo cero, siempre continuo. Estuvimos pasando muchísimo frío, estuvimos a punto de darnos la vuelta. Al final perseveramos y sufrimos bastante y conseguimos llegar a la cumbre, aunque no pudimos filmarla porque se congelaron las cámaras de fotos, las cámaras de cine. Y sin embargo, a los 2 días pudimos subir con temperaturas aceptables, en torno a 10-15 grados bajo cero, una cumbre que solo podía estar una persona. Para hacernos la foto de cumbre tuvimos que ir subiendo y bajando cada uno, ¿no? Y al final sacamos la bandera y nos hicimos, me parece, los 5 o 6 que íbamos y vimos la Antártida a nuestros pies, un atardecer con una luz preciosa y con 5 amigos al lado que 20 y tantos años después de aquella historia seguimos siendo amigos y estamos todos, ¿no? Así que de aquella ascensión a la montaña Jaca tengo un montón de grandes emociones metidas en la cabeza, pero estos últimos años, por ejemplo, he estado haciendo cumbres vírgenes de 5 y 6.000 metros en el Karakorum, montañas desconocidas a las que nunca ha ido nadie y en muchísimo tiempo nadie va a volver a ir y son momentos realmente instantes de felicidad. No creo mucho en la felicidad continua, así como mucho tiempo, pero sí creo en instantes de plenitud, ¿no? Instantes después de sufrir mucho, llegas a una montaña y esos 2 minutos o 5 minutos o media hora que pasas allí arriba, aquello se parece mucho a la felicidad. De todas estas montañas que dices que has escalado, ¿hay alguna que te haya impresionado más que el resto? Hombre, 2 montañas que han sido mi vida por muchas razones, porque en total me parece que he hecho 8 expediciones a las 2, que son el K2 y el Gasherbrum 4, ¿no? El K2 sigue siendo la montaña de los sueños para cualquier alpinista. Sé que ya no voy a subir a esa montaña porque tendría que hacerlo con botellas de oxígeno y con 6 serpas y gente que te lleva todo encima, y eso me parece que simboliza todo lo que detesto y todo lo que he criticado, ¿no? He defendido un alpinismo puro en el que tienes que subir y tienes que subir de la forma más libre posible, ¿no? Pero el K2 la sigo teniendo en mis sueños y de hecho recurrentemente, a veces sin que sepa muy bien por qué, pues una noche sueño con ella y cuando me levanto por la mañana pues noto que he tenido una noche particularmente convulsa, ¿no? Y era que estaba soñando escalar el K2, o que estaba soñando cuando estuvimos en el Pilar Sudoeste, en el campamento, cuando una tormenta se nos llevó las tiendas, en fin, ese tipo de cosas. Y el Gasherbrum 4, ¿a quién no le gustaría, no? Es la montaña que representa la belleza y el ideal, una pirámide perfecta que apenas tiene, me parece que son 4 o 5 ascensiones, y una de ellas la hicimos nosotros, la hizo mi equipo en el año 2008, me parece que fue, ¿no? Que fue el final de Al filo de lo imposible. Quería que esa montaña fuera el punto final de una historia maravillosa en televisión española. ¿Has llegado a hacer cumbre en el Everest? No he subido ningún 8000 y desde el principio que hice Al filo me di cuenta que una cosa era dirigir un equipo y hacer un documental, y otra cosa es que tuvieras posibilidad de realizar, digamos, que tus más queridos sueños particulares. Así que lo que me dediqué es hacer un sueño en imágenes que se llamó Al filo de lo imposible, que tuvo 350 documentales,
pero tú no puedes estar metido en un ataque a la cumbre y al mismo tiempo estar coordinando un equipo de 5, 6 o 7 personas que al mismo tiempo tienen que filmar y que al mismo tiempo tienes que velar por la seguridad de la gente. He subido muy alto en el Everest, estuve además en el Pilar de los Polacos, casi a 7.300 metros, he estado en el K2 igual por encima de 7.000 metros. Todo eso me lo guardo y para mí han sido sueños extraordinarios, pero mucho más importante que esos impulsos personales, de esas emociones personales, ha sido dirigir el mejor equipo de aventura que ha habido en España y que probablemente lo haya durante mucho tiempo, ¿no? Por Al Filo pasaron más de 1.500 personas y de hecho es muy probable que mucha gente no conozca tanto a Sebastián Álvaro, que era el director de aquel invento, pero todo el mundo conoce a Juanito Yarzabal, a Edurne Pasaban, a Ramón Portilla, a José Carlos Tamayo, a Juanjo San Sebastián, a piragüistas como Nacho Narza o Ángel Chelis, a voladores como Laureano Casado, Jesús González Green, Guillermo de la Torre, es decir, un montón de compañeros que me acompañaron en esa maravillosa historia que fue hacer realidad una aventura como la de Al Filo, que yo creo que durante mucho tiempo será difícilmente repetible. ¿Cómo se prepara una expedición de estas características, tanto físicamente, mentalmente, como en papeleo, que imagino que no será como ir a hacer el DNI? Pues lo primero es prepararla muy bien, planificarla muy bien. Yo creo que el secreto, más del 50% del éxito de una expedición, lo consigue uno antes de salir de casa. Antes de salir de España tienes que llevar hechos los deberes, y los deberes es saber dónde vas, saber si la montaña o la aventura o cruzar el desierto líbico, por poner un ejemplo de cosas muy diferentes a la montaña, vas a estar a la altura de esa aventura que te propones, o descender el río Indo en piragua. Lo primero es eso. Lo segundo es, llevo al equipo necesario para enfrentarme a esa montaña o a ese descenso de ese río. Lo tercero, tengo los medios disponibles para poder hacerlo. Y cuarto y último, voy a ser suficientemente valiente y suficientemente inteligente para poder hacer todo eso, armar todo eso allí y hacerlo realidad y tener éxito. Y por último, tener siempre un plan B de todo eso que has planificado. Es decir, bueno, y cuando todo esto que yo he planificado, que sobre el papel está también con el equipo, con los medios, creo que llevo a la gente más valiente, que nos vamos a atrever, que lo vamos a hacer bien, que vamos a dar la talla bien. Cuando todo esto que he planificado se vaya al carajo, podré sacar a mi gente de allí. Voy a poder estar a la altura de lo que se me exige como responsable de esta historia. Seré capaz de no dejar a ninguno de mis amigos herido en ningún otro sitio, y si a todo eso dices que sí, pues ya solamente queda ir y hacerlo. Y de todo esto lo más orgulloso que me siento es que, como la frase esa que dijo Alejandro, que se le atribuye a Alejandro Magno, ¿no? Que es que dijo: mientras yo os dirigí, no dejamos a ningún herido en el campo de batalla. Nosotros no dejamos detrás de nosotros a nadie. Ni siquiera en 1994, cuando perdimos a Choa Pellaniz en el K2, en la cara norte del K2, mi gente se comportó como más valiente que cualquier otra cosa, ni cualquier otra decisión que hemos tomado en la vida, y probablemente haya sido el mejor documental que hicimos, y fue un fracaso, porque perder a un compañero siempre es un fracaso, pero me siento orgulloso de toda la gente que estuvo allí. Nos has hablado de las montañas, bueno, de las que más buenos recuerdos guardas. ¿Hay alguna que dijeras, esta no la volvería a escalar nunca más? Hombre, si hubiera sabido cosas que luego pasaron, no hubiera ido, ¿no? Claro, lógicamente. Pero Juanito tiene una frase que es muy cachonda, ¿no? Que dice: Sevitas, una vez visto, todo el mundo es listo. Pues
desgraciadamente no tenemos la capacidad de prever el futuro. Pues si lo hubiera sabido, no hubiera ido al K2 en 1994. Si lo hubiera sabido, no hubiera ido a la isla Guadalupe en el año 2003, donde se quedó otro compañero. Y luego salimos de algunas montañas, yo creo que nos trataron muy mal, que tuvimos muy mala suerte, que en realidad yo creo que hicimos bien las cosas. En el año 2003, que fuimos al Borat Peak en invierno, fue un invierno durísimo, tan terrible, y creo que estuvimos a la altura de lo que se exigía de nosotros. Todos mis compañeros tuvieron un comportamiento admirable. Nos barrieron 2 o 3 veces todos los campamentos, se los llevó el viento, y al mismo tiempo estuvimos rodando en invierno en el Valle de José para filmar el Leopardo de las Nieves. Pasamos un frío de muerte, estuvimos más de un mes con nieve por la cintura, mirando y siguiendo las huellas del bicho, y luego nos fuimos, y a la semana el amigo Balti que teníamos en José lo terminó viendo y lo terminó filmando cuando nos acabábamos de ir de José, ¿no? Así que tengo algún regusto amargo de cosas que creo que se podrían, que nos podría haber ido mejor y podríamos haber hecho las cosas mejor, pero que no dependen de ti, ¿no? Y que ese tipo de sucesos infrecuentes, inesperados, a veces muy duros, porque te exigen muchísimo esfuerzo y te llevan al límite de lo que puedes dar, pues que sin embargo esas eran las reglas del juego. Decidimos jugar a un juego muy duro, con mucha incertidumbre, con mucha aventura, que a veces te hace perder, y que eso precisamente es la aventura, ¿no? Es un juego para adultos que saben que lo que está en juego cuando te pones a jugar es tu propia vida y la de tus compañeros. ¿Te has quedado, Sebastián, alguna vez aislado en alguna montaña por algún problema? Y si es así, ¿qué se siente en esa situación? Bueno, hemos vivido cosas muy duras. Hemos estado 20 días aislados, nevando por ejemplo, en el año 83, en el campo base, sin poder salir ni para un lado ni para otro, y además vivimos 2 o 3 terremotos y avalanchas gigantescas como luego no he vuelto a ver. Pero cuanto más dura y más caliente es la emoción, más fría tiene que ser la cabeza. Y ahí lo que hay que hacer es mantenerse en calma. Y yo para eso tengo, digamos que pequeños truquillos, creo que mis compañeros también, ¿no? Que es intentar aislarte, si puedes, déjate llevar a otros mundos con las cabezas, que podemos viajar con la cabeza. Cuando Sabina tiene una hermosísima canción que dice, y dile que la echo de menos cuando el mundo es sórdido y ajeno, cuando pasas más frío. Bueno, pues yo cuando he pasado frío y cuando el mundo alrededor se desplomaba y era sórdido y ajeno, yo me he ido con la cabeza a la gente que quería y me he venido a refugiarme en los pocos refugios que nos quedan a los seres humanos, que son nuestra familia, nuestros amores, nuestros afectos. Y eso funciona, porque termina relajándote y termina poniéndote la cabeza fría y en condiciones de tomar decisiones que probablemente sean muy importantes y que sean necesario que tengas que tener toda la cabeza fría para poder salir con bien de esa situación. Hay algo muy llamativo cuando os vemos escalar una montaña, y es que cuando llegáis a la cima estáis en ellas pues escasos minutos, y mucha gente luego se vuelve a preguntar, y esto sería quizás volver un poco al principio, ¿no? La gente os ve y dice, bueno, pero ¿merece la pena tanto esfuerzo para estar 2, 3, 15 minutos arriba y ya está? Bueno, es que la cumbre de una montaña solo va a entender la gente que nos oye. La cumbre de la montaña es la mitad del trabajo. Cuando llegas arriba no se ha acabado ni el peligro, ni el trabajo, ni el esfuerzo. Te queda todavía bajar. Y generalmente, ya sabes que hay una proporción de incidentes y de accidentes más alto cuando se baja de una montaña que cuando se sube.
Primero porque cuando bajas generalmente más cansado, bajas poniendo menos atención. El bajar, sobre todo en una montaña técnica, es más complicada y por tanto tienes que llevar muchísimo cuidado. Es decir, ahí hay más posibilidades de que te pase algo. Así que cuando llegas arriba lo que tienes que hacer es, y si no, alguien te lo recuerda por el walkie, venga chavales, toda la cabeza, toda la atención, y ahora nos vamos a ver en el campo base, que es cuando lo vamos a celebrar y cuando la gente se va a relajar y vamos a sacar pues la botella de vino o la lata de cerveza que tengamos guardada ahí como oro en paño para brindar por la cumbre. Solamente cuando estás abajo dejar de pertenecer a la montaña. Mientras estás en la montaña, tú perteneces a esa gran naturaleza que tiene designios mucho más grandes que los nuestros y en el que nosotros somos pequeñitos y vulnerables, y la montaña te barre simplemente de un plumazo, ¿no? Con una avalancha, con un cambio brusco de tiempo o directamente con una placa de hielo que se interpone en tu camino. Mucho se ha hablado y se habla del Everest y del Himalaya. ¿Nos encontramos ante la cordillera y la montaña quizás más peligrosa del mundo? No, en el caso del Everest no es la más peligrosa. Lo que sí ocurre es que como va más gente, pues hay más accidentes y por tanto pues a día de hoy me parece que es la montaña del Himalaya que más muertos congrega. Pero es simplemente porque la presión que está habiendo sobre el Everest pues es insoportable, ¿no? Porque hay muchos veranos, muchas primaveras que se juntan más de 1.500 personas en el campo base del Everest, ¿no? Simplemente por una cuestión estadística de que caen piedras, de que hay avalanchas, de que la cascada de hielo del Khumbu se mueve y se caen torreones de hielo justo por los lugares donde pasan los alpinistas, pues simplemente por una cuestión estadística allí se congregan más accidentes. Pero no es la montaña más peligrosa. La montaña entre los 8.000 es el más peligroso, es el Annapurna, y luego pegado a él por otras características diferentes el K2. ¿Qué equipo es necesario para escalar estos gigantes de piedra? Bueno, eso hoy en día es muy sencillo. Vas a una gran tienda de montaña y sales equipado de arriba abajo. Pero vamos, por ponerlo sencillo y que la gente que nos está escuchando lo entienda, llevamos una serie de equipamientos que es como capas de cebolla, ¿no? Primero una ropa térmica muy pegada a la piel, que lo que nos permite es que nos da calor y al mismo tiempo nos saca el sudor. Esa es la función de esa capa, es tenernos secos y calentitos. Y luego por encima pues puedes llevar otras dos más, depende si vas por ejemplo al polo, a la Antártida, deberías de llevar 3. En el Himalaya generalmente se llevan 2, y igual ropas técnicas, un forro polar, y luego por encima pues depende de qué montaña y a qué altitud estés. Pero en el caso extremo, por ejemplo, que vas a la cumbre del K2, pues lo que llevas como última capa es un mono de pluma, que es prácticamente y además muy técnicos ahora mismo. Es una prenda que no pesa mucho, pero que te aísla y que te da bastante calor, y encima prácticamente no dejas nada de piel expuesto al frío y al viento. Llevas unas gafas de ventisca, al mismo tiempo unas botas de última generación para escalar 8.000 igual, y unas manoplas. Lo poco que queda expuesto al sol te tienes que dar además crema solar, porque si no cuando bajas literalmente es como si tuvieras una quemadura en el trocito de frente, por ejemplo, que te queda expuesto al sol. Probablemente tengas que llevar también unos crampones y un piolet, y ya está. Eso, si la montaña lo exige, pues tendrás que llevar un arnés, y si vas con un compañero, pues encordado a tu compañero, a tus compañeros camino de la cumbre. Una escalada a una montaña como el K2 deberías resolverlo
campo base, cumbre, campo base, aproximadamente pues en 1, 2, 3, 4, en 5 o 6 días deberías de estar en condiciones de hacerlo, y aún así te estarías jugando mucho, porque encontrar un periodo de 6 días de buen tiempo seguidos en el K2 pues es que te toque prácticamente la lotería, ¿no? Pero si vas a meter más tiempo es que no estás en condiciones, no estás preparado para hacer una montaña como el K2. He mencionado antes el Everest porque es, digamos, la más famosa, la más comercial, ¿no? Y vuelvo a poner este ejemplo para preguntarte qué precio tiene a día de hoy para una persona normal ir hasta allí, ir con los sherpas y intentar hacer cima. Bueno, eso se encargan las expediciones comerciales. Digamos que eso no estamos hablando de alpinismo, casi estamos hablando más de turismo a día de hoy. Pero a nivel de expedición comercial, pues viene a día de hoy, hay un baremo muy grande, depende de si vas con una agencia barata o cara. Las tienes agencias baratas del medio y super caras. Y eso se puede estar moviendo entre 30 a 40 mil euros por abajo hasta 150 mil euros o más en la parte de arriba. Eso lo que te ofrece es todo. La gente te coge en Katmandú y te deja en Katmandú, y de por medio se encargan de los porteadores, de todo lo que es la marcha de aproximación, del el montaje del campo base, del montaje y la instalación de los campos de altura, y generalmente lo que incluye eso es que te garantizan pues generalmente 2 ataques a la cumbre con botellas de oxígeno y sherpas que van a tu lado como guías y que van cuidando de ti. Y esto, aunque sean 120.000, 130.000 euros, no te aseguran ni que hagas cumbre ni que salgas de allí de una pieza. Lógicamente. Es que, hombre, eso te lo asegurarían nada más que con un helicóptero, y aún así con probabilidad de que se caigan. No, lo que te garantizan es que tú vas a tener la posibilidad de intentarlo, pero es muy difícil que al 100%... Hombre, las agencias estas lo que te garantizan con botellas de oxígeno es que, claro, utilizando el oxígeno desde muy abajo, desde el campo, generalmente el campo 2 a 6.500 metros, hay gente que empieza a utilizarlo, pues que realmente si has sido capaz de subir a 6.500 o 7.000 metros con botellas de oxígeno, si siempre vas a tener botellas de oxígeno, porque esa es la clave, te tienen que meter muchas botellas de oxígeno, porque las botellas de oxígeno pueden tener una duración, depende del flujo, pues entre 5 y 8 horas. El garantizarte durante 2-3 días vas a tener botellas de oxígeno sin parar, pues quiere decir que tú en realidad no vas a escalar 8.848 metros de altitud que tiene el Everest. Realmente no vas a pasar de 6.500, 6.800 metros. Así que si el tiempo es bueno y tu actitud es buena, pues tienes muchas posibilidades de conseguir subir a la cumbre. Pero claro, entre medias, desde que sales del campo base hasta que regresas al campo base, en una montaña como en el Everest puede pasar cualquier cosa. Puede haber aludes y avalanchas enormes que como hace 3 o 4 años me parece que cayó una avalancha que mató a 16 sherpas entre el campo base y el campo 1, ¿no? Luego cambios bruscos del tiempo, y luego lo más importante, cómo reacciona tu cuerpo a la altitud, porque realmente a partir de 6.500 metros puedes hacer un edema cerebral o un edema pulmonar, por no hablar de hipotermia, congelaciones, etcétera, ¿no? Es decir, ahí hay un componente de gran incertidumbre que realmente nadie te va a poder garantizar, como nadie te va a poder garantizar que vuelvas con vida de una montaña como el Everest. Desde que Edmund Hillary conquistara la cumbre del Everest en el 53 y de la que recibe el nombre, se calcula que 200 montañistas han muerto en su intento de alcanzar la cima. Entre ellos, algunos son más reconocidos que otros y se han ganado el nombre de los cadáveres del Everest. Algunos de esos son el Sherpas, el Botas Verdes, Francis Arsentif y su marido Sergei, ambos norteamericanos, el Saludador. ¿Qué ocurre con estos cadáveres, Sebastián? ¿Quién son estas personas que están allí como estatuas congeladas en el Everest? Bueno, primero ya debe de acercarse a casi 300.
y sin lugar a dudas es una cifra que va a seguir aumentando, porque aunque el Everest es una montaña relativamente sencilla, si metes más gente, las probabilidades de que haya accidentes grandes como el que te relataba antes, pues es más posible, ¿no? No todos esos muertos del Everest tienen el mismo simbolismo, y sin lugar a dudas ninguno de ellos se acerca a la desaparición del misterio más grande de la historia del himalayismo, que es en efecto la muerte y la desaparición de Andrew Irvine y Josh Mallory en 1924, cuando estaba tratando de escalar por primera vez el Everest por su cara norte, ¿no? Luego el cadáver de Mallory sí apareció en 1999, pero el cuerpo de Andrew Irvine, que no debe estar muy lejos por otros relatos de gente que cree que lo vio y demás, todavía no ha aparecido. Y con ellos lo que va es la pregunta de si en realidad pudieron ser ellos los que escalaron el Everest por primera vez, antes de que Hillary y Tenzin Norgay en 1953. El resto de a los que te has referido son, digamos, que cuerpos más modernos, aunque en la cara norte sigue habiendo ahí unos 15-20 años de misterio desde que los chinos invaden el Tíbet en el año 50 hasta 1965, que hubo, parece ser, varios intentos en el que los chinos metieron mucha carne en el asador, literalmente, porque metieron a un montón de gente que no estaba preparada y que dicen que murieron y que están en la zona de la cara norte, ¿no? Y que recurrentemente hay gente que los ve. Los otros cuerpos, que generalmente vienen a estar por la cara sur, de vez en cuando se hace alguna limpia, ¿no? Porque realmente bajar cuerpos de allí desde muy arriba es complicado, aunque se ha bajado alguno y otros se han movido de sitio para no dar el espectáculo ese tan macabro de gente que va escalando y realmente tiene que pasar por encima del cuerpo de una persona para llegar al Everest, ¿no? De todo esto, la verdad es que a mí me interesa bastante poco, porque forma parte de la feria de vanidades en la que se ha convertido hoy en día el Everest, que realmente durante muchísimo tiempo, hasta, digamos, principios de la década de los 90, el Everest era la montaña más alta de la Tierra, era la montaña de los alpinistas. Y ahora realmente se ha convertido en una montaña que ha sido secuestrada por 4 agencias y por algunos serpas, y es la montaña de los turistas. Y entonces en una montaña así, de la forma que se están haciendo las cosas, pues es probable que cualquier día llegue a suceder un accidente grave de muchísima gente, ¿no? Porque nadie, como contábamos antes, nadie puede garantizar volver indemne de una montaña tan grande como el Everest. Y pasar al lado de estos cadáveres, ¿qué sensación da? ¿Impotencia, rabia, tristeza, todo a la vez? Y miedo, ¿no? Supongo que es lo que a veces que nosotros hemos tenido, no en el Everest, pero en otras montañas, como por ejemplo el Bragg Peak, que de repente hubo un accidente hace 20 o 30 años y luego y se ha quedado gente dentro de las grietas de un glaciar, y a los 30 años te saca el cuerpo pues a 500 metros o a 1 kilómetro de donde estaban. Esto, por ejemplo, ha ocurrido con el alpinista italiano Renato Casarotto, al que yo conocí en 1983, en 1986, que le estuve haciendo entrevista, y después de hacerle la entrevista murió de una caída en una grieta, y luego en el año 2004 estaba en el K2 nuevamente y de repente apareció el cuerpo de Renato pues en la parte superior del glaciar y a mucha distancia de donde tuvo el accidente. Todo este tipo de cosas que procuramos mantener más bien en la intimidad por respeto a las familias y por respeto a nosotros mismos, pues lo que te plantea muchas veces es ¿qué coño hago aquí, no? Sabiendo que me puede pasar lo mismo que le pasó a este hace 20 años, ¿no? Así que hay que convivir con eso, porque de todas las maneras,
Eso forma parte un poco también de la vida que nos toca vivir. Es como cuando vas conduciendo un coche y de repente pasas por un accidente en la autopista y ves a la Guardia Civil y la ambulancia, y lo primero que sientes, bueno, aparte de la curiosidad y de que frena a todo el mundo, lo que sientes es miedo. En los momentos siguientes a ver un accidente de esos, levantas el pie del acelerador, y si vas a 120 pues te pones a 100, ¿no? Pero luego al día siguiente vuelves a coger el coche y vuelves a ir al trabajo porque somos animales. Hay un libro que os recomiendo vivamente, que es El gen egoísta, que empieza diciendo eso, ¿no? Que somos animales diseñados para sobrevivir, y en realidad un alpinista es eso. Imagino también que miedo, supongo, a quedarte convertido en una estatua de hielo, pues para la posteridad, como pasa por ejemplo en el Everest. Pues sí, pero si no eres capaz de abstraerte a eso, y lo mejor es que no vayas a las montañas. Hay gente que es feliz viendo en casa la tele y disfrutando en el sofá de todos los placeres y comodidades que nos ofrece la vida cotidiana. Así que si no eres capaz de enfrentarte a eso, y además te tienes que enfrentar a estar en un campo base 3 meses a 5.400 metros, que se está mal, que se pasa frío, que los primeros días, las primeras 2 semanas te duele la cabeza y no te encuentras a ti mismo, que luego además por la noche tienes que salir 3 veces a mear porque el riñón lo que está haciendo es tratando de salvar los muebles. La verdad es que solo la vida normal en un campo base es de una dureza que mucha gente desconoce, ¿no? Por eso cuando a veces la gente es dura con mi amigo Carlos Soria, que con prácticamente 80 años sigue escalando montañas de 8.000 metros, pues yo hay muchas veces que les digo, ya no intentar escalar la cumbre de una montaña de esas, sino simplemente estar en un campo base mes y medio, que luego al final 5 expediciones hacen que Carlos ha estado 6 meses o más fuera de casa viviendo en unas condiciones así tan duras. Es desde luego para ser dignos de admiración. Es realmente una vida muy dura y muy sacrificada, pero al final, pues yo creo que al final merece la pena, y merece la pena. Es una frase que solamente podemos decir cada uno de nosotros. Para ir encarrilando el final de la entrevista, Sebastián, ¿qué es el factor tercer hombre? Algunos dicen que es un mecanismo de defensa de nuestra mente, otros que es algo muy real. ¿Pero qué es realmente? No se sabe, pero hay muchos estudios, en efecto. Lo del tercer hombre lo puso de moda un poema de Eliot, que hablaba de eso, ¿no? De quién somos tú y yo, pero quién es el tercero que camina a nuestro lado, ¿no? Y que eso en realidad se basaba en la expedición de Shackleton, cuando Shackleton en 1916 atraviesa la isla Georgias del Sur de punta a punta, y eran 3, y los 3, sin decirse nada, siempre estuvieron viendo a otra persona que caminaba a su lado y que los sacó del apuro, ¿no? Luego he leído estudios psicológicos que dicen que quizás sea un mecanismo de nuestro cerebro para no hundirnos, para seguir adelante, para en momentos extremos no abandonar tus fuerzas y que puedas salir del lío en el que estás metido. La verdad es que es difícil de decir, porque nunca hemos tenido posibilidades de hacer un test psicológico a un tipo cuando está metido en esas condiciones. Lo que sí que sabemos es que otra gente que lo ha vivido, como por ejemplo Hermann Bull en 1953 en la escalada de la cara norte del Nanga Parbat, la vertiente del Rakiot. En el caso de Hermann Bull, que tuvo también alucinaciones, que fue el primer hombre que vivió una noche a la intemperie por encima de 8.000 metros, pues en el caso de Hermann Bull y en el caso de Hermann Bull fue sin lugar a dudas que había estado tomando un estimulante, pervitina,
un alcaloide que tomaban los pilotos de la Luftwaffe al acabar la Segunda Guerra Mundial, y que son anfetaminas que le pudieron llevar a esas alucinaciones. En el caso de nuestro amigo Juanjo San Sebastián, en 1994, que tuvo alucinaciones, sin lugar a dudas fue producto de la altitud y del cansancio extremo en el que se encontraba. Así que probablemente sean una unión de mecanismos químicos, por un lado, de algún tipo de sustancias, pero también probablemente de algún tipo de sustancias propias que genera el cuerpo a nuestro cerebro para en situaciones límite poder seguir haciendo esfuerzos digamos por encima de nuestras posibilidades, de lo que nuestro cuerpo está dispuesto a sufrir y a esforzarse. Sebastián, en alguna de estas montañas, cuando cae la noche y la contaminación lumínica es cero, o sea, que allí tenéis un cielo espectacular, ¿habéis sido testigos de lo que se conoce como el fenómeno OVNI? No tanto de los ovnis, que yo no he visto ninguno. Yo lo que he visto es, he pasado una noche en San Lorenzo en el Tíbet y es inenarrable mirando el cielo. He visto mover las estrellas por encima de mi cabeza, pasar a toda velocidad decenas de estrellas fugaces por encima, y eso es desde luego una sensación maravillosa, única en el mundo, y que además yo solamente he visto allí, ni siquiera en la Patagonia, que también los cielos de la Patagonia son maravillosos. He vivido unas noches así, las noches del Karakorum y del Himalaya y del Tíbet, que son los últimos reductos ajenos a la urbanización, en efecto, y a la contaminación. Son los únicos sitios donde se puede vivir experiencias así. Bueno, me imagino que también, por ejemplo, en el observatorio del Teide y de La Palma, ¿no? Pero digamos, escalando montañas como el Tíbet o como el Karakorum. En el Karakorum he visto también espectáculos, y siempre, aunque no sea la noche de San Lorenzo, la noche de las Persiadas, he visto unos cielos maravillosos, ¿no? Nunca se me ha aterrizado un platillo volador, pero estaré atento. Ahora sí, Sebastián, para terminar, mucha gente me pregunta, cuando saben que vamos a tener charlas de este tipo, sobre ese ser mitológico, ¿no?, que algunos alpinistas aseguran haber visto, que es el Yeti, el abominable hombre de las nieves o el Bigfoot. ¿Conoces algún caso de alguien que haya sido testigo presencial de esto? Hombre, no tanto eso, porque ya se ha escrito mucho sobre este tema, El ser mitológico Yeti lo llevaron los occidentales al Tíbet y al Himalaya. Venían con nosotros de la misma forma que el río de las Amazonas, por las Amazonas, es producto de la cultura y el grado de civilización de los españoles que estuvieron allí, porque si no se hubiera tenido que llamar el río de Orellana, como se llamó al principio. Luego, como dentro de la mentalidad de la época, las mujeres guerreras eran las mujeres del mito de los griegos de las Amazonas, el río de las Amazonas se quedó con el nombre de las Amazonas. Así que es probable que la leyenda del Yeti sea una unión de algo real con algo que llevaron los occidentales en su cabeza, que era además en un momento determinado, de cuando se estaban buscando los eslabones perdidos entre los grandes simios, el hombre, en algunos lugares de la Tierra. Y todo eso se mezcló. Messner tiene un libro muy interesante en el que dice que lo que ocurrió es que los occidentales, preguntando a los Sherpas, realmente los Sherpas estaban hablando de seres que probablemente fueran los últimos osos del Himalaya, de animales gigantescos capaces de matar a animales grandes, ¿no?, que tenían, o cosas por el estilo, y que muchas de esas pisadas que se encontraron en realidad podían pertenecer a osos. Ahí sí que tenemos un caso interesante, porque en 1997, creo que fue, estuvimos escalando una montaña muy perdida del Tíbet,
y mis compañeros Alberto Iñurrategui y José Carlos Tamayo, a 6.500 metros se encontraron en una escalada de una montaña muy alta, muy difícil y llena de hielo, se encontraron un oso a 6.400 metros. Es decir, que eso pudiera tener unión. Pero por otro lado, por ejemplo, en el Valle de José existe la leyenda del Yeti con claridad, ¿no? Una especie de animal a medio camino entre el mono, un hombre grande peludo que raptaba mujeres de la aldea, que una vez la gente de la aldea se unió para ir a la cueva donde estaba con su prole y echarle del pueblo. Todo esto al final es una especie de unión entre mitología que viene de ancestros con cosas nuevas que llevamos los occidentales, sobre todo a partir de la exploración del Himalaya a finales del siglo XIX, principio del XX, con cosas que nosotros llevábamos a la cabeza y que alguna gente le terminó dando ese aura legendaria, pero que yo creo que no responde a la realidad, en el sentido de siempre que se ha investigado, por ejemplo en el Valle del Khumbu, que decían que ahí había restos de un cráneo o una mano, pues se ha visto que eso era falso, que los restos de la mano eran restos de diferentes animales. La parte de lo que se creía que era el cráneo del Yeti en realidad era la joroba de otro animal. Es decir, que todo esto a la hora de la verdad y a la hora de las pruebas científicas, de la evidencia científica, no ha quedado demostrado. Sebastián, ahora sí, para terminar, ¿en qué proyecto estás trabajando ahora? Y luego cuéntale a los oyentes, si alguien quiere contactarte de alguna manera por un tema de estos, ¿cómo podría hacerlo? Pues ahora estoy metido en varios proyectos. Ahora mi hijo está haciendo un proyecto muy bonito que el año pasado era unos enfermos de esquizofrenia que terminamos subiendo al Naranjo de Bulnes, y que mi hijo hizo un documental que ha tenido bastante éxito, y ahora empieza, dentro de muy pocos días, empieza un proyecto con enfermos de Crohn en la comunidad autónoma gallega, que también le va a requerir un mes o dos. Pero yo, por mi parte, lo que tengo es un proyecto a 3 años vista en Patagonia, Tierra de Fuego, por un lado, y luego continuar con el proyecto de Mis Chicas de José, que me gustaría que en 2, 3, 4 años terminaran escalando desde luego un 7.000 y, si es posible, un 8.000 de su tierra. Y luego, además, siempre tengo alguna cosa suelta, y tengo amigos de al filo, amigos veteranos y compañeros, que les gustaría rematar con una escalada de estas, que no sea una montaña de 8.000 metros, pero casi sea tan difícil o más que una montaña de 8.000 metros. Y también a una cosa así sí que me animaría. Y luego, pues claro, escribir libros. Voy a presentar ahora un libro a finales de septiembre, primeros de octubre, y ya estoy terminando otro directamente que tengo que entregar, pues se supone que a primeros de diciembre o primeros de enero. Bueno, muy ocupado. Sebastián, hay que estar activo. Fue la primera pregunta que hicimos y es con la que hemos acabado al final. Hay que estar Uno activo. Es útil en cuanto que puede ser útil al resto de la gente que le rodea, y eso es lo que trato de ser. Pues Sebastián, ha sido un placer haberte tenido en nuestro espacio, haber charlado contigo y haber aprendido tanto de ese lugar desconocido, no tan misterioso como son las montañas, porque os vemos en la televisión, os vemos en ciertos documentales hacer esto, pero la gente se pregunta cómo es vivirlo en primera persona, y aunque no es lo mismo porque nosotros no estamos ahí, pero ya tenemos una idea un poquito más cercana gracias a tu testimonio. Muchas gracias por este rato, pero sobre todo atreveros a salir fuera, a conocer las montañas, y quedaréis prendado de ellas, de su belleza, de su majestuosidad. Pues Sebastián, un abrazo, compañero, y estaremos en contacto. Hasta siempre. Jorge Ríos, Informe Enigma.